¿Qué tal, amigos? Respondió de pleno a la expectación enorme que había generado, especialmente allá en las clásicas del norte, el primer duelo, el primer cara a cara entre Mathieu van der Poel y Wout van Aert, en esta clásica que cada año va ganando mayor categoría, mayor nivel y todavía mayor expectación, claro, con la concurrencia de actores tan importantes, ¿no? Ha ganado Van der Poel, con lo cual engorda un palmarés que ya es más que relevante a sus 29 años. Ha conseguido su victoria número 47 en la primera carrera del año en la que se veían las caras los dos grandes monstruos. Y de esa manera han deshecho el empate, porque estaban los dos en 46 victorias. Analizar ahora cuáles son más o menos importantes sería establecer una comparación y por lo tanto recurrir al dicho de que todas son odiosas, ¿no? Porque sí es verdad que Van der Poel tiene un palmarés mucho más rico en lo que hace a los monumentos, lleva ya 4 monumentos y el campeonato del mundo. Van Aert se sigue quedando con su victoria en San Remo y muchos segundos puestos, muchos podiums como el que ha conseguido hoy, pero ninguna victoria más que sumar a su palmarés, que por otra parte incluye tantas victorias relevantes en el Tour de Francia y en fin, un comportamiento de corredor muy completo que ojalá pueda poner de manifiesto en el próximo Giro de Italia, donde será uno de los referentes fundamentales junto a Tadej Pogačar. Pero más allá de quién ha ganado la carrera o más allá de... nos queda el fondo, ¿no? El fondo de una clásica descomunal, de una batalla soberbia y la confirmación de cómo estas carreras de un día, estas carreras clásicas fundamentalmente por el del norte, las clásicas del norte se denominan de forma genérica, pueden mantenerte durante 2 horas y media pegado al televisor, tensionado, expectante y con una cantidad de alternativas que hacen que todavía cobre mayor riqueza estratégica y de esfuerzo, en fin, de emoción y de espectáculo, en resumidas cuentas, ¿no? La de hoy ha sido memorable. Claro, al final no figurará en los libros como una París-Roubaix, como un Tour de Flandes, como cualquiera de los grandes monumentos, pero se le acerca. Y de hecho la puntuación de la carrera, volvemos un poco al tema de siempre, 400 puntos al ganador, lo confirman como una de las grandes clásicas del calendario ciclista internacional, ¿no? Tiene los mismos puntos que la Volta a Cataluña, los mismos puntos para el vencedor, ¿no? Independientemente de aquellos que se consiguen en las victorias de etapa. Ha ganado Van der Poel por aplastamiento. Había que recurrir y había que retrotraerse a los años 80 para encontrar una diferencia tan grande en la línea de meta entre el primero y el segundo clasificado, que fue el belga Jasper Stuyven, ¿no? Fue entonces cuando Bert Oosterbosch consiguió llegar con esa diferencia mayor de la que hoy ha marcado Van der Poel, que a fin de cuentas a lo mejor es muy significativa si te limitas, como digo tantas veces, a ver la clasificación, segundo Stuyven, 1 minuto y medio. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pero si ves la carrera, el espectáculo de carrera que nos han regalado ellos dos y otros protagonistas, porque era un cartel verdaderamente de lujo, no voy a decir que lo de menos sea el resultado final. Ha ganado Van der Poel demostrando que es una bruta bestia y un corredor capaz de mover unos vatios que no parecen al alcance de nadie más, ¿no? Y sobre todo cómo lo ha hecho, reventando la carrera y sintiéndose inferior en grupo a una formación como la del Visma o incluso la del Lidl Trek, que ha tenido una actuación formidable. No le quedaba otro remedio a Van der Poel que atacar a 80 kilómetros de meta. Sí, a ver, es un mini Tour de Flandes, ¿eh? Así lo llaman. Igual que las Brujas de Pan que ganan por el otro día Philipsen, se la llama el Mundial de los Velocistas, este es el mini Tour de Flandes. Ya pasa un poco con la Het Nieuwsblad, ¿no? La carrera que abría el Open Weekend en Bélgica, que inauguraba, digamos, un poco todas las clásicas del norte que tienen lugar durante todo este tiempo. Hay que romper la carrera lejos y hay puntos estratégicos que se conocen. Si allí figura el muro de Gramont, en la Het Nieuwsblad, aquí figura el Paterberg, aquí figura el viejo Quaremont, en fin, escenarios habituales, escenarios icónicos y determinantes en los desenlaces de las grandes carreras y de los grandes monumentos. Es verdad que no son 260 kilómetros, ni 300 casi de la Milán-San Remo, que se queda un poco más de 200, pero no es menos cierto que esas 17 colinas con 9 tramos adoquinados dan para buscar estratégicamente puntos donde moverse. El primero era el Taillenberg. Siempre se rompe allí la carrera un poco, siempre se produce algún ataque y allí rompió la carrera Van der Poel para hacer una primera selección, que después de parar, viendo que Van Aert venía en condiciones, que Visma
estaba más o menos bien agrupado en torno a corredores como Matteo Jorgensen, otra vez Formidable, o Thijs Benoot, etcétera, pues decidió parar. Pero hay un segundo punto estratégico de la carrera, que es la famosa calle María Boerstraat, ¿no? Ahí hay otro tramo adoquinado, exigente, y allí volvió a atacar de nuevo Van der Poel, allí volvió a moverse, allí volvió a reducirse de alguna forma aquel grupo que era bastante numeroso, aunque eso sí, con todos los grandes favoritos para la victoria final, ¿no? Y luego quedaba el tercer punto, que es donde la carrera, no sé si se decide, pero ya se aclara definitivamente, que es la doble ascenso en 4 kilómetros, el doble tramo del Paterberg y del viejo Quaremont. Y ahí se ha jugado la carrera en beneficio de Mathieu Van der Poel, porque han sucedido dos circunstancias. De un lado, el derroche descomunal de potencia a cargo de la bruta bestia, y de otro, la caída que sentía y sufría Wout van Aert en el momento del máximo de eclosión de la batalla, ¿no? Comentaba Juan Antonio Flecha con Alberto Contador hoy en Eurosport que Mathieu Van der Poel había forzado esa caída. La había forzado en buena lid, ¿no? Entrando, y es verdad que se le ve, en lugar de coger el canalón por donde más o menos transita la gente para evitar el tramo de empedrado, el tramo de adoquinado, le había cogido incluso prácticamente una curva por la hierba, lo cual había provocado pues ese desajuste en Van Aert en su intento de perseguir. En un momento crítico en el que Ogier Lazcano era cabeza de carrera. Ahora hablaremos de Ogier Lazcano, ¿no? Y de mi descuido de ayer, que no fue descuido, en realidad fue una falta de no hablar. Se me pasó hablar del equipo Movistar y de las opciones que representaba Ogier Lazcano, fundamentalmente tras su magnífica actuación en la Kuurne, Bruselas-Kuurne, y las expectativas que genera a la vez de que va a ser un magnífico clasicómano, ¿no? Pero bueno, ciñéndonos un poco a la batalla, ahí atacó Van der Poel. Quedan desde Paterberg y Quaremont, quedan 40 kilómetros hasta la línea de meta de Harelbeke. Esto está en la frontera prácticamente también en el norte con Francia, y es salida y llegada al mismo escenario, a la misma pequeña localidad de Flandes, no llegará a los 30.000 habitantes, ¿no? Pero es un lugar ya icónico por tanta historia y tanta trascendencia, y por ser el escenario de unas... Yo me atrevería a decir que tampoco hay que poner ninguna jerarquía ni un orden jerárquico, que es la carrera más bonita por cómo se desarrolla siempre, más allá de París-Roubaix y de Tour de Flandes, ¿no? Y yo creo que hoy también ha contribuido cómo se ha desarrollado la batalla, quiénes han sido los protagonistas, que era ese primer y esperado cara a cara entre Van der Poel y Van Aert, y sobre todo cómo ha ido sucediendo la carrera, porque podía haber sentenciado con la caída de Van der Poel allí, y no lo hizo. Hubo un momento fabuloso de recuperación a cargo de Van Aert, en el que después de coronar Paterberg tiene que pasar no solo el tiempo que había perdido, sino la cantidad de corredores que en el canalón prácticamente impedían progresar y adelantar posiciones, y cómo de repente consigue llegar adelante, como en el Quaremont inmediatamente después consigue soltar a todo el mundo y sale arriba. 39 kilómetros exactamente para el desenlace de la carrera, Van der Poel con 30 segundos de ventaja sobre Van Aert. Parecía una especie de milagro. En ese momento, yo particularmente me daba más que por satisfecho de ver que Van Aert no había sufrido, porque hubiera sido un palo tremendo para las clásicas que nos quedan, para los monumentos que están ahí a la vuelta de la esquina. Que la caída no había deparado consecuencias más graves para la estabilidad física, para la condición física de Van Aert, ¿no? Y no solo eso, sino que además empezó a recortar diferencias, llegó a ponerse a 14 segundos, lo tenía a tiro de piedra, parecía que lo iba a cazar. Ahí establecimos un juego psicológico de qué hace uno que va en cabeza, qué hace otro perseguidor cuando uno por detrás está cerca de cazar, cuando el otro se ve que se llega encima, si de verdad el de adelante Van der Poel estaba dosificando, si el de atrás lo está dando todo. Es un juego psicológico en el que es imposible entrar, porque tampoco lo sabes. Puedes imaginar algo por el pedaleo, puedes imaginar algo por los segundos que va marcando el GPS, etcétera, pero de repente, cuando estaba a 14 segundos y parecía casi cantado que iba a terminar neutralizándole, allí debió llegar Van Aert un poco a su punto culminante de esfuerzo y de agonía. Allí tal vez no, seguro, todavía tenía en el depósito energías y gasolina suficiente Van der Poel para acelerar. Y desde ese momento, cuando todos pensábamos, creo yo, que la fusión se iba a producir, porque la progresión de Van Aert era fantástica, Van der Poel metió gas, empezó a incrementar la diferencia poco a poco, y al final ya Van Aert, casi en agonía, terminó siendo neutralizado por parte del grupo perseguidor, no por parte, solo por Stuyven, que adelantó posiciones, cazó a Van Aert, debieron llegar a un entendimiento
de que entre los dos llegaban, eso sí, con la segunda plaza para Stuyven. No estaba para hacer hoyos, evidentemente Van Aert tampoco, y para disputar el sprint. Y segundo Stuyven y tercero Van Aert, pero a 1 minuto y medio de la bruta bestia, que entraba en meta con ese saludo que él decía que correspondía a un guiño que hacían en los emoticonos, etcétera, ¿no? Pero bueno, imperial, absolutamente imperial, Mathieu Van Der Poel, escribiendo otra página fantástica del rendimiento en carrera. De Van Der Poel es que ya no me atrevo a decir nada más. Pasa un poco como con lo de Pogačar. Son auténticos fenómenos, casi extraterrestres, capaces de ganar una carrera. No voy a decir que solo. Él le agradecía luego al equipo del Alpecin el gran trabajo que había hecho en la primera parte. Quitando Søren Kragh Andersen, prácticamente no había nada en Alpecin. Mientras Visma o Lidl Trek podían mover varias piezas para estratégicamente buscar la victoria. No es la primera vez que vemos a Van Aert, por ejemplo, regalarle una victoria a Laporte. No es la primera vez que vemos a Van Aert, lo vimos en la Het Nieuwsblad, ¿no? Atacar, romper la carrera y permitir que al final fuera Tratnik el beneficiado consiguiendo la victoria, su compañero de equipo esloveno. Van Der Poel sabía de esto. Van Der Poel y su entorno y la dirección sabían que tenía que romper la carrera, sabía que tenía que aislar a todo el mundo, sabía que tenía que intentar en solitario y como mucho jugársela con Van Aert, como ocurrió el año pasado, y fue Van Aert el que consiguió la victoria al sprint. Y en ese empeño, atacando 80 kilómetros de meta, intentando romper la carrera varias veces, consiguió al final, con su demoledor último ataque en el Paterberg, soltar a todo el mundo, aislar a Van Aert a consecuencia de la caída y dar un recital portentoso. Fijaos cómo es la trascendencia de la carrera, ¿no? Era la tercera vez que corría Van Der Poel esta prueba, había hecho segundo y tercero, y a la tercera ha ido a la vencida y ha ganado. Pero era la tercera vez en toda la historia, desde los años 50, que comenzó en el Gran Premio Harelbeke, en que alguien con el maillot de campeón del mundo conseguía ganar en esta prueba, la hoy llamada Saxo Bank. El primero fue Jan Raas, allá en los años 80, el corredor neerlandés, que era un verdadero fenómeno. Y el segundo fue Tom Boonen, que ha dominado esta prueba como el que más, incluso sumando 4 victorias consecutivas, ¿no? Pues ha llegado Van Der Poel y lo ha hecho. Lo que no pudo hacer su padre, que se quedó también siendo tercero y segundo, Adri, en aquellos gloriosos años 80, ¿no? Bueno, pues de Van Der Poel, digo, no hay mucho más que decir. De Van Aert, sí, porque a mí Van Aert me sigue inspirando. Cuando me decís alguna vez de cómo se me nota que tomo partidos por unos por otros, bueno, yo tengo mi corazoncito y es inevitable que tenga corazoncito como todo ser humano y que me pueda caer alguien un poco mejor o peor o que desee la victoria de alguien, lo que no tiene que excluir en absoluto para tratar de hacer un análisis lo más objetivo posible de lo que hemos visto todos, ¿no? Pero he de reconocer que por Van Aert siento una pequeña debilidad, no sé si porque su comportamiento me ha parecido siempre impecable, no sé si porque es un campeonísimo enorme, o tal vez por esa leyenda que empieza a construirse de que es un eterno segundón, lo cual me parece una crítica brutal y horrible, ¿no? Porque no es verdad que sea un segundón. Es cierto que es muy difícil ganar las clásicas, es cierto que de momento solo ha conseguido un gran triunfo en San Remo, pero ha dado muestras más que sobradas con sus victorias en el Tour, sus comportamientos en todo tipo de terreno, que es un corredorazo descomunal, que no puede ser tildado de segundón, entre otras cosas porque también ha acumulado ya muchos éxitos. Solo tiene un monumento, ¿vale? Pero tienen 29 años y vamos a ver, porque él, un poco obsesionado por esa circunstancia, ha planificado la temporada, todo en la primera parte de la temporada, en Tour de Flandes y en París-Roubaix. Esta, con ser una prueba muy importante, no deja de ser casi un ensayo, ¿no? Y vamos a ver, ojalá que plenamente recuperado, como está el próximo domingo. No este domingo, que es la Gante-Wevelgem, que no va a correr él, sí la correrá Mathieu Van Der Poel, sino el próximo domingo, que es la gran cita, el día 7, con el Tour de Flandes y con todos los escenarios juntos y con 1 hora y media más prácticamente de recorrido, ¿no? Pero no creo que necesite ninguna defensa Van Der Poel. Si hoy se le volvió a cruzar el infortunio, pues sí, que parte de culpa la tiene él, evidentemente, porque no fue un accidente, sino un error o un mal cálculo, que parte de culpa la tiene Van Der Poel forzándole allí en el ascenso al Paterberg. Todas esas circunstancias son absolutamente innegables. Pero yo me quedo con la reacción de Van Aert, incluso con su agonía final, que terminó cediendo y mucho tiempo ante Van Der Poel, me quedo con un corredor en el que creo que se tiene que confiar. Bueno, pues se tiene que confiar, no creo que haya que dudarlo, ¿no? Seguirá siendo con Van Der Poel el principal favorito para
para pelear en estos dos grandes monumentos que nos esperan, ¿no? Y por ahí, pues sí, tengo una cierta debilidad por Van Aert, pero creo que es precisamente por eso, ¿no? Porque lo he visto siempre tan brillante y tan espectacular que me parece un poco injusto que quede casi siempre en un segundo plano. Si hay que establecer comparaciones, pues como son odiosas, mejor no hacerlo. Claro que Van der Poel nos parece un corredor superlativo, pero a mí no me parece menos superlativo Van Aert. ¿Hay que poner a alguien por encima? Pues el palmarés habla por sí solo. Un campeonato del mundo como el que ha ganado y las exhibiciones portentosas que da están fuera de toda duda. Pero mira, pues un poco la pelea con lo de Vingegaard y Pogačar, ¿quién es mejor? ¿Quién deja de ser mejor? Pues hombre, los resultados dicen que Vingegaard, pero el comportamiento y la trayectoria hablan mucho mejor o bastante mejor, quiero decir, de Pogačar por su versatilidad para dominar grandes vueltas, para dominar clásicas, todo tipo de clásicas, para amenazar con conseguir los 5 monumentos, que no es nada fácil, ¿verdad? Y bueno, pues qué bendición, qué carrerón hemos visto, ¿eh? Y qué bendición tener a estos actores principales y a otros, porque me alegré al final de que Stuyven o quien fuese consiguiera para la líder la segunda plaza, porque ha sido el mejor equipo en carrera, el que ha mantenido siempre a 4 hombres delante, un trabajazo enorme de Alex Kirch, el luxemburgués, un rendimiento fantástico de Letón Ton Skujins, aparte de Pedersen y de Stuyven. Intentaron romper ellos la carrera en muchas ocasiones también, y al final, aunque fuera un poco de consuelo, pero Stuyven estaba como unas castañuelas, lógicamente, con la segunda plaza. Y bueno, mención especial para Oyer Lazcano. La foto de la caída de Van Aert nos dejará siempre el momento crítico en el que está atacando Van der Poel, pero todavía con Lazcano en cabeza de carrera, porque Lazcano no solo estuvo con los mejores, se quedó un poquitín en el Tallenberg a 80 de meta en el primer zurriagazo de Van der Poel, pero inmediatamente enlazó, estuvo siempre en el grupo de cabeza, supo infiltrarse y anticiparse, e incluso atacó, se fue por delante, que era una jugada estratégicamente fantástica, porque luego si te vienen por detrás, pues te acoplas ya en los últimos 40 kilómetros, superado el Quaremont, y se quedó a esto, del ataque de aguantarle, digamos, un poco a Van der Poel. Al final también terminó, pero bueno, reventado prácticamente en el grupo cabecero, pero perdiendo muchas posiciones que no le permitieron ni siquiera acabar en el top 10. Pero no solo la carrera y la demostración que ha hecho, el valor, el conocimiento, lo inteligente que se ha mostrado estratégicamente, sino la fortaleza física descomunal, los zapatazos que pega para enlazar, para llegar, la condición exuberante que puede llevarle a atacarles a los grandes favoritos en un momento clave de la carrera. Y esos 24 años hacen presagiar que estamos ante un corredorazo para ser tenido en cuenta. Si le queda o le cae la desgracia de tener que enfrentarse toda la vida a corredores como Van der Poel y como Van Aert, pero mira, no sé si es consuelo, por lo menos es un poquito más joven, ¿no? Y en cualquier caso, verle ahí de protagonista ya es más que satisfactorio, porque llevamos 14 años desde que Flecha, el enorme Flecha, hizo podium detrás precisamente de Bonen y Cancellara, y 12 años desde que Freire hizo segundo en esta carrera. Ha sido muy difícil ver a un español, Pedro Rillo, no nos olvidamos de él tampoco en las grandes clásicas, y de repente estaba García Cortina, ahí se mantiene y confiamos en él para lo que queda, pero irrumpe con una fortaleza extraordinaria Oyer Lazcano, a quien teníamos evidentemente entre uno de los hombres más importantes de la carrera, y vuelvo a reiterar mis disculpas por haberlo omitido ayer, pero cuando grabas un vídeo vas hablando, te da la sensación de que ya lo has comentado y al final pues ya nos dimos cuenta tarde de que habíamos obviado la participación de Movistar con un corredor que ya, insisto, en Kurne, Bruselas-Kurne, llegó con Van Aert y con Tim Wellens, en trío en cabeza, peleando por la victoria. Eran palabras mayores y era ya un poco la confirmación de que estamos ante un corredor a la vez y que va a ser muy importante en las clásicas que nos llegan. Y Johnny Narváez, tampoco me quiero olvidar del ecuatoriano, porque, bueno, Ineos se está quedando un poco, ¿no? Aquel equipo que era altamente competitivo, le cuesta tener un corredor, gana, no ha querido participar en estas pruebas, pero Narváez ha tenido un comportamiento fantástico durante toda la clásica y ha terminado en un puesto de verdadero privilegio que le confirma también como un corredor a tener en cuenta, pero sobre todo como un corredor a aplaudir, porque no es nada fácil acoplarse a este tipo de territorios y de escenarios, y Narváez cada año va dando un saltito de calidad verdaderamente relevante. Quiero hacer mención especial de Alaphilippe porque no ha estado sobrado, pero está
Ya le vimos bien en San Remo y bueno, pues es otro pasito en una prueba de esta magnitud y de esta exigencia, que San Remo no tiene tanta exigencia, al final es estar un poco explosivo en el pollo y Alaphilippe es un corredor explosivo, pero hoy se mantuvo ahí en el grupo de cabeza con los mejores y ya es sintomático, significativo y fundamentalmente esperanzador. Y bueno, no me quiero entretener mucho más, porque van a venir muchos días de vino y rosas que vamos a disfrutar con todos estos actores y con las carreras tan formidables. No es lo mismo ver una vuelta por etapas, en las que sí hay etapas de montaña magníficas, pero hay otras que son un poquito más aburridas, que ver estas clásicas, que es que, como decía al principio, te sientas 2 horas y media ante el televisor y se te pasa volando. 90 kilómetros prácticamente, ya empezó la tensión con todos los grandes en cabeza, te llevan a disfrutar de una carrera con unos condicionantes fantásticos para el espectáculo, ¿no? Y bueno, paralelamente felicitar al Alpecin, porque han cogido la rueda buena, ¿eh? Empezó Philipsen ganando ya Brujas de Pan, aparece por ahí Van der Poel, otra vez Philipsen, y bueno, pues felicidades porque hoy han conseguido la victoria con Axel Loans, otro corredor francés, un buen fichaje, que ahí estaba, fue campeón del mundo sub-23 el año pasado en Glasgow y ha conseguido ganar al sprint, una etapa que tampoco parecía que fuera a tener y no la ha tenido incidencia de cara a la clasificación general. Mañana en Cataluña tenemos el etapón, la etapa reina, con la sensación de que Pogačar de otra nueva exhibición, pero también con el atractivo de ver al resto de los hombres que van a estar peleando ahí, con Mikel Landa al frente por las posiciones de podio, ¿no? El primero de los terrenales, para entendernos de alguna forma, ¿no? Y esto es todo, amigos, que si no me entretengo más de la cuenta, seguro que de vez en cuando se me olvida algún otro detalle o pormenor de la jornada, pero creo que sintetizado está lo más relevante de aquello que nos ha vuelto a emocionar. Una clásica de este nivel es un regalo y es solo la primera o la segunda, en este caso concreto, de las muchas que nos quedan por disfrutar. Y ya sabéis que siempre lo podéis hacer en la Casa del Deporte en Eurosport, donde no faltaremos nunca a la cita. Gracias.